queridos hermanos y mis queridos amigos. Les saluda su hermano en Cristo, el pastor Manuel Ventura. Muy contento, por cierto, muy contento de compartir con ustedes estos espacios de tiempo. Muy agradecido además con aquellos hermanos y hermanas, con aquellos amigos, amigas, que se han tomado el tiempo de suscribirse en nuestro canal de YouTube para tener seguimiento a cada una de las bendiciones que Dios nos da y que nosotros las compartimos con ustedes. Muchas gracias, de verdad. Gracias también a aquellos que nos han escrito algunos mensajes de textos o correos electrónicos con la intención de manifestarnos la bendición que Dios está llevando a sus vidas por medio de este ministerio de transmisión vía internet de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. El día de hoy yo quiero compartir con ustedes una palabra del Señor que he titulado Dando con sabiduría. El fundamento bíblico que utilizaremos para esta serie de estudios o para este estudio en particular lo encontramos en San Mateo capítulo 10 versículos 40 al 42 que dicen de la siguiente manera: El que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Hagamos una oración. Señor, te damos gracias en este momento por permitirnos leer las Sagradas Escrituras. Te ruego por el amor del nombre de Jesucristo que este momento sea de bendición para todos mis amados oyentes. Te lo ruego todo en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret, nuestro Señor y Salvador personal. Amén. Bien, estamos listos. El propósito que perseguimos el día de hoy es el siguiente: guiar a los santos a la liberación de sus bendiciones espirituales y materiales por medio de la generosidad, enseñándoles a dar con sabiduría y no por necesidad. A manera de introducción diremos lo siguiente: las personas generosas siempre han vivido mejor que los que son duros de corazón o egoístas. Esto es un asunto espiritual y, como todas las cosas del espíritu, no pueden ser entendidas con la mente natural o carnal. La primera carta a los Corintios, en su capítulo 2, versículo 14, nos dice: pero el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Note que no hemos dicho que las personas generosas tienen más que los egoístas. La idea de egoístas es personas que solo piensan en ellos. Pero nosotros hemos dicho que las personas generosas viven mejor. La generosidad produce una sensación espiritual, un placer interno que alegra el alma humana, liberando en ella, en el hombre interior, una energía o calidad de vida que nos eleva a los niveles de gloria. Pero esto es difícil de entenderlo con una mente carnal o natural o egoísta. Sin embargo, nuestro Dios garantiza en su palabra que esto es una gran verdad. Proverbios capítulo 11, versículo 25 nos dice las siguientes palabras: el alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. De manera que la diferencia entre el generoso y el egoísta es que el egoísta tiene muchas cosas materiales, pero es infeliz y espiritualmente insaciable, porque arrastra una maldición, y es la de no saber cómo disfrutar lo que tiene. Esto, aunque parezca extraño para algunas personas, en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 6, versículos 1 y 2, nuestro Dios nos habla de ello al decir las siguientes palabras: hay un mal que he visto debajo del cielo y muy común entre los hombres, el del hombre a quien Dios da riqueza y bienes y honra, y nada le falta de todo lo que su alma desea. Pero Dios no le da la facultad de disfrutar de ello,
sino que lo disfrutan los extraños. Esto es vanidad y mal doloroso. Si usted no lo sabía, hoy se enterará de una gran verdad, y es que es más fácil aprender a hacer riquezas que aprender a disfrutarlas. Por eso encontramos personas que fueron más felices cuando no tenían nada que cuando lo tuvieron todo, mientras que el alma generosa fluye de manera constante y natural en la paz y la alegría y el amor. De modo que las personas generosas siempre han vivido y vivirán mejor que los duros de corazón o los egoístas. La importancia de la sabiduría para dar se recalca por las siguientes cosas. Número uno, es importante porque Dios desea que cuando demos algo, lo demos bien. Nuestra lectura fundamental dice lo siguiente: y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Estas son palabras textuales, o sea, literales de nuestro Señor Jesucristo. Lo que esto quiere decir es que salieron directamente de sus labios. Lo que nos muestra que en su corazón, en el corazón de Dios, existe el deseo de que sus discípulos demos, que seamos practicantes de la generosidad. Pero pareciera que nuestro Señor Jesucristo, desde antes de nacer, ha tenido la experiencia de encontrarse con personas que hacen las cosas sin tener buena voluntad. Por ejemplo, los que hospedaron a su madre cuando ella estaba a punto de dar a luz, ellos sí la hospedaron, pero era tan poca la voluntad con la que lo hicieron que no les importó la condición en la que ella estaba, y menos cómo estaba el pesebre, y eso le dieron. Además de ello, ya en su caminar personal, nuestro Señor Jesucristo un día fue invitado a la casa de un señor que se llamaba Simón, a quien la Biblia identifica con el título de fariseo. Y en esa casa a él lo recibieron muy mal, no como él se lo merecía. Note lo que dice el Evangelio de Lucas capítulo 7, versículos 36 al 48. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto, el fariseo que había convidado dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces, respondiendo Jesús, le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien le perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados.
En verdad no sabemos cuánto dinero había gastado Simón el fariseo en los preparativos de la cena a la cual invitó a nuestro Señor Jesucristo. Pero sí está claro que no tenía muy buena voluntad. A la comida y bebida que ahí le sirvieron, les hacía falta algo. Y eso es lo que nuestro Dios está buscando hoy en el corazón de cada uno de nosotros. Y es que Dios espera que en todo lo que nosotros hagamos para nuestros hermanos, para sus siervos, como para la gloria de su nombre, vaya saturado de la sinceridad y de la buena voluntad. De manera, mis hermanos y mis amigos, que cuando pensemos en lo importante que es el dar con sabiduría, debemos de recordar que nuestro Dios quiere que cuando hagamos algo, lo hagamos bien. Que cuando demos a alguien algo, sea a él o a cualquier persona en la tierra, lo hagamos con muy buena voluntad. Pero además de esto, es muy importante que nosotros pensemos en el dar con sabiduría para comprender la diferencia entre el deseo de dar y la capacidad para hacerlo. Sin importar en absoluto cuál sea nuestra posición social o financiera, Dios ha puesto en todos sus hijos el deseo de ser generosos. Note que hemos dicho el deseo y no la capacidad. Y entender la diferencia entre las palabras deseo y capacidad puede marcar la pauta para el cambio que Dios logrará en nuestros corazones el día de hoy. Por ejemplo, hablemos primero de la palabra deseo y definámoslo de la siguiente manera. Deseo, sentimiento, deseo o voluntad personal de hacer algo sin importar la capacidad o condición del que lo hace o recibe. Filipenses capítulo 2 versículos 12 y 13 dicen de la siguiente manera: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Como podemos ver, Dios es quien produce o ha puesto en nosotros el sentimiento del querer y la buena voluntad del hacer las cosas. Lo que queremos hacer es puesto por Dios en nuestros corazones. Por lo tanto, si usted tiene a Dios en su corazón, debe estar sintiendo ese querer y teniendo esa buena voluntad, que es la que se necesita para ser generoso. Capacidad, fuerza o recurso que determina quién puede hacer algo, a quién se le puede hacer. De nuevo, capacidad la entendemos como la fuerza o los recursos que determinan quién puede hacer algo o a quién se lo podemos hacer. En esto hay un gran misterio y el ignorarlo está llevando a muchos a vivir vidas en miseria y en infelicidad. Y es que muchos son los que creen que porque no tienen mucha capacidad están excluidos de responsabilidad, sin darse cuenta que cuando se excluyen o los excluyen de las responsabilidades personales, se están o los están excluyendo de los beneficios. Observemos un ejemplo bíblico. Cuando en una comunidad hay una crisis o escasez, en lo natural, las autoridades se reúnen para elaborar un plan para salir del problema y determinan exigir a los que más tienen que aporten para salir de la crisis, excluyendo a los pobres de responsabilidades. Aparentemente esta es una decisión justa y hasta cierto grado parece muy noble de parte de los gobernantes. Pero no es así en la mente de nuestro Dios. Esa no es la forma en la que nuestro Dios ve las cosas.
Si nuestro Dios tiene que hacer una reunión para resolver un problema como el que hemos mencionado, no cabe duda que convocaría primero a todos los que están teniendo el impacto más fuerte, a los que la escasez los está golpeando más gravemente. ¿Para qué? Para que ellos sean los primeros en asumir responsabilidad y sean así también los primeros en recibir los beneficios. Misterio difícil de entender, ¿verdad? Pero veamos un ejemplo bíblico de cómo Dios maneja las cosas. Primer libro de los Reyes, capítulo 17, versículos 8 al 12, nos dice de la siguiente manera. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. Aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba ahí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido. Solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Como hemos leído, en la tierra de Israel ha venido una crisis en la que la gente se está muriendo de hambre y de sed. Y después de que al profeta Elías se le secó el arroyo de agua donde se había estado sustentando durante la crisis, Dios determina asignar a alguien en el pueblo la responsabilidad de alimentar a su siervo el profeta mientras la crisis termina. En lo natural, pensaríamos que de esa responsabilidad se excluirá a los más necesitados y la pondrá sobre los ricos, quienes, aunque están sufriendo, todavía tienen para ellos, y sin duda que una persona más no será una gran carga para ellos. Pero como Dios ve el dar de una manera diferente a nosotros, no como una carga, sino como una oportunidad para ser bendecidos, escoge a la persona más necesitada del pueblo, a la que no tiene ninguna capacidad, a la que se le está acabando todo, para que sea ella la primera en cumplir sus responsabilidades para con el varón de Dios. Y así sea también ella la primera en recibir los beneficios. Y si nosotros seguimos leyendo el pasaje de Primera de Reyes capítulo 17, nos damos cuenta que los demás del pueblo todavía siguieron sufriendo la crisis por muchos meses. Sin embargo, la persona a la que, a pesar de su poca capacidad, se le ordenó cumplir su responsabilidad para con el siervo de Dios y su obra, inmediatamente puso fin a su crisis. Y mientras otros no tenían qué comer, ella y su hijo y el profeta comían abundantemente. Lo que esto nos enseña a nosotros es que cuando las personas nos excluyen o nosotros mismos nos excluimos de nuestras responsabilidades, escondiéndonos detrás de nuestra capacidad, lo único que estamos haciendo es excluyéndonos también de los privilegios. Imaginémonos cómo hubiera sido el fin de esta historia si Dios hubiese escogido a uno de los que tienen mucho en el pueblo para darle el privilegio de sustentar al varón de Dios. No negamos que esa persona hubiese sido quien hubiese sido, hubiera disfrutado mucho durante el tiempo de la crisis. Vamos a concluir el día de hoy diciendo que cuando nos excluimos o nos excluyen de nuestras responsabilidades, nos estamos o nos están excluyendo de los beneficios. Pero una persona que entiende el impacto que puede tener en su vida personal o familiar lo que da a otros, procura siempre hacerlo con sabiduría del cielo y con muy buena voluntad
porque entiende que Dios ama a los que dan con alegría. Esto es lo que nos dice el apóstol San Pablo en su segunda carta a los Corintios, en el capítulo 9, versículos 6 y 8, donde dice: pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé conforme propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo necesario o lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Mis amados hermanos, mis queridos amigos, dar con sabiduría desata las bendiciones espirituales y materiales con nosotros, para nosotros. Por lo tanto, yo le invito hoy para que usted comience a aprender a dar con sabiduría, con muy buena voluntad, entendiendo la diferencia entre la responsabilidad de tener el deseo de dar con amor y con buena voluntad y la capacidad. A veces la capacidad no es mucha, pero la responsabilidad es la misma. Y qué bueno que Dios muchas veces, aunque no tenemos grandes capacidades, nos permite participar en su obra y en el cumplimiento de las responsabilidades para con sus hijos y para con sus siervos. Si usted es una persona que no ha practicado la generosidad, yo le insto hoy a que comience a pensar en que usted es la persona que más necesita dar, porque dando es como recibimos. Que Dios me los bendiga a todos y será hasta luego.